Doy gracias a Dios siempre porque Él es el que me concede estar acá al frente de ustedes, ¿verdad? Él me da este privilegio de poder traer la palabra el día de hoy. Así que les ruego sí que me acompañen en oración para que el Señor nos ayude que me ayude a mí a transmitir su palabra y a ustedes a recibirla con humildad. Oremos al Señor. Señor y Dios, estamos ante usted, Señor, en este servicio de adoración. Usted es nuestra razón de ser, Señor. Hoy venimos a adorarle solamente a usted, Padre, por lo que hizo en la cruz del Calvario, por su misericordia, por su amor inagotable, por su justicia. El día de hoy, Señor, le ruego que me use, Señor, para transmitir su palabra con fidelidad, con claridad, Señor. No mis pensamientos, sino tu palabra inalterada, esa palabra que cambia, que transforma, que es santa, Señor. Pero también, Señor, le ruego por cada uno de mis hermanos y cada una de las visitas que tenemos el día de hoy, Señor, para que puedas tú quitar la venda de sus ojos, Señor, que puedan ver lo lindo, lo maravilloso que es usted, Señor. Es usted la razón por la que estamos aquí, Padre. Le rogamos que nos dé un corazón, Señor, humilde para escuchar tu palabra. Sobre todo, Señor, para hacer la vida en nosotros, porque usted es vida, Padre. Y todo esto se lo pedimos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, como escuchamos, pues hoy vamos a estar estudiando el capítulo 7 del versículo 36 al versículo 50. Pero antes de continuar, solo quiero recordarles y les pido pues que sigamos orando por nuestro pastor. Él ha estado un poco enfermo. Me imagino que vieron lo raro que no está él acá, ¿verdad? Él y su esposa, Bea, pues están pasando por un proceso viral, creo yo. Entonces les ruego que sigamos orando por él, ¿verdad? Por su salud, para que se recupere y quizás el próximo domingo ya nos puedan acompañar. Entonces, como les decía, vamos a estar estudiando el capítulo 7 de Lucas. Este pasaje encontramos una historia maravillosa, ¿verdad? Donde escuchamos lo que nos leyó nuestro hermano Ramiro. Una historia profundamente conmovedora. Es el encuentro de Jesús con una mujer pecadora en la casa de un fariseo. Posiblemente muchos de nosotros hemos escuchado esta historia y quizás hasta la sepamos de memoria, pero hoy vamos a tomar un poco más de tiempo para escudriñarla a mayor profundidad. Es importante mencionar que en este capítulo, el capítulo 7, donde está esta historia, ya el evangelista Lucas nos viene enseñando quién es Jesucristo. Ya vemos cuando él resucita al hijo de una viuda, la viuda de Naín. Vemos cómo él ha sanado a sordos, ha sanado a ciegos. Él ya no pasaba desapercibido. La multitud, la gente ya lo seguía, tanto por su poder, tanto en la vida y en la enfermedad, como también por su misericordia y su bondad, por su palabra de sabiduría que nos transmitía, que transmitía en ese tiempo. Muchos lo seguían porque admiraban a Jesús, porque querían ver quizás algún milagro que él hiciera. Pero posiblemente otros, como es el caso de los fariseos, lo seguían quizás para señalarle, quizás para apresarlo. Entonces vamos a ver esto en esta historia. Es importante mencionar que a esta altura de su ministerio Jesús ya era conocido como el amigo de los publicanos. Ya se le había dado como ese eslogan: el amigo de los publicanos y los pecadores. Y este era un título que escandalizaba a la gente de ese tiempo, ¿verdad? Se decía ser un profeta, pero se sentaba, se reunía con los pecadores. Entonces, en esta escena vamos a estudiar hoy al Señor Jesucristo aceptando una invitación de un fariseo, aún sabiendo
el tipo de persona que él era, lo que él tenía en su corazón. Pero también vamos a ver un encuentro revelador de Jesucristo con una mujer de mala vida, con una pecadora, pero que sí era consciente de su pecado y sí sabía que el Señor era su Salvador. Entonces vamos a volver a leer, hermanos, del versículo 36 al 40. Y vamos a ir viendo por parte. Vamos a estar viajando en toda la historia y voy a tratar de explicar lo que nos quiere decir cada uno de estos pasajes. Dice del versículo 36 al 40. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo ahí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Vamos a llegar hasta ahí. Es importante mencionar que en la traducción de la Reina Valera, el primer versículo se traduce como: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Primero vemos que hay una solicitud para que él fuera a comer a la casa del fariseo. Pero la traducción de Reina Valera dice rogó, o sea, no solo fue una simple petición. Él le solicitó con insistencia que Jesucristo fuera a su casa. El texto no nos dice explícitamente cuál es el motivo de la invitación del fariseo. No nos dice, solo dice que lo invitó. Pero como vamos a ver más adelante, el corazón del fariseo no amaba al Señor. Pero es importante, para entrar en contexto, saber y mencionar quiénes eran los fariseos. La palabra fariseo proviene del hebreo perushim, que literalmente significa los separados. Los fariseos, o el término fariseo, literalmente significa los separados, porque ellos eran las personas que se apartaban, decían ellos, de todo lo que era pecado, de todo lo que consideraban impuro o que pudiera contaminarlos, especialmente de los pecadores públicos, de los gentiles y de los judíos que no seguían estrictamente la ley de Moisés o el Torá. Entonces eran personas que sí tenían un gran conocimiento en la palabra de Dios, eran grandes estudiosos de la palabra de Dios, pero realmente muchas veces se preocupaban más por una imagen externa, por sus obras, por todo lo que debían de hacer ellos, pero su corazón no le pertenecía al Señor. Ellos eran de suma importancia en ese tiempo, eran influyentes tanto en religión como en política. Y eso lo vemos a través de todo el Nuevo Testamento. Vemos al Señor Jesucristo que en un sinnúmero de ocasiones le llama, en un caso fue hipócritas. Eso lo encontramos en Mateo 23:13. Le llamó necios en Mateo 23:19. Guías ciegos en Mateo 23:24. Sepulcros blanqueados en Mateo 23:27. Generación de víboras en Mateo 23:33. Hijos del diablo, Juan 8:44. Entonces es importante que entendamos el contexto. ¿A casa de quién está yendo el Señor Jesucristo? Él ya conocía de los fariseos. Los fariseos lo seguían para señalarlo. Su corazón estaban lejos del Señor. Mas aún así, el Señor aceptó esa invitación. Él aceptó la invitación aún sabiendo el corazón de este fariseo. Pero en la misma historia tenemos otra persona, que en este caso es una mujer, que dice que es una mujer de mala vida. ¿Qué nos dice el texto de esta mujer? Primero, vemos que de esta mujer la menciona, pero esta mujer no dice ni una palabra. Pero sí sabemos, porque en el versículo 37 nos dice que como una mujer de mala vida que vivía en la ciudad.
Era una mujer de mala vida y vivía en la ciudad. Entonces, en esos pueblos, posiblemente todos se conocían. Esa mujer ya era famosa, pero por su mala vida. Entonces podemos ver acá a qué tipo de mujer es la que se le está acercando al Señor Jesucristo. Y en el versículo 39 el fariseo la llama una pecadora. Una pecadora. Pero dicen muchos eruditos o coinciden que cuando una mujer se le llama una pecadora es porque era una prostituta. O sea, existe una alta probabilidad que esta mujer fuera una prostituta, la que se le acercó al Señor. Aunque no lo dice implícitamente, hay altas posibilidades, pero definitivamente era una pecadora y una mujer de mala vida. Y es importante mencionar que dice que ella llevaba un perfume costoso, ¿verdad? Ella cargaba con un frasco de alabastro. Ahí ella llevaba un perfume costoso. Y es importante mencionar que lo vemos también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, el versículo 5, donde María de Betania, la hermana de Lázaro, unge al Señor con un perfume. En este caso, es un perfume de nardo puro. Solo para que nos demos una idea, aunque en este caso no dice el precio, pero para que nos demos una idea de cuánto costaba más o menos un perfume de ese tipo, que es un hecho muy similar. No es el mismo, ¿verdad? Claro, no es el mismo hecho, pero es muy similar. Y dice que un perfume de este tipo costaba aproximadamente 300 denarios, que eso equivalía al pago de un año de trabajo de una persona. Era el salario para un trabajador promedio de esa época. Entonces eso significa que ese perfume tenía un gran valor, ¿verdad? Tanto para la mujer como para lo que hizo con ese perfume. Entonces la historia nos dice que esta mujer se acercó sin palabras, solo con lágrimas, y se postró a los pies del maestro. Y aquí podemos encontrar la primera gran verdad que este pasaje nos enseña. Y es que Jesús recibe con amor y misericordia al pecador que se acerca con un corazón arrepentido. Así es, hermano. El Señor Jesús recibe a todo que viene con un corazón contrito, humillado hacia Él. Escuchemos lo que nos dice el versículo 37 y 38. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró que Jesús estaba comiendo ahí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Es importante mencionar que en ese tiempo en el Oriente la gente no tenía mesas como las que tenemos ahora nosotros, que son altas y una silla. Prácticamente la mesa estaba al ras de piso. Entonces en esa cultura la gente se recostaba sobre su codo izquierdo, su rostro quedaba frente a la mesa, la comida, y sus pies quedaban en la parte externa. Entonces de ahí se explica cómo es que esta mujer llegó a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Pero es importante solo que nos demos esa idea. Y también es importante mencionar que en ese tiempo toda este tipo de actividad se hacía a puertas abiertas. O sea, podía venir la gente del pueblo y podía estar viendo lo que la gente hablaba y lo que la gente comía. Entonces, en ese contexto se está dando esta historia, para que lo tengamos en mente, ¿verdad? Entonces, esta mujer, sin invitación alguna, despreciada por todos, se acercó a Jesús sin palabras, como vimos, ¿verdad? Hermano, mientras los demás la veían como una pecadora indigna, Jesús vio en ella un alma quebrantada. Aquí vemos a una mujer que posiblemente ya había oído el mensaje de Jesucristo cuando Él dijo. Cronológicamente se cree que ella ya había escuchado este mensaje, que está en Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. O sea, porque esta mujer tuvo confianza de venir a los pies de Jesucristo, a entrar en la casa de un fariseo, de un separado, que quería mantenerse lejos de los pecadores. No creo que haya sido fácil entrar en esa casa. Recuerden, a Jesucristo ya lo seguía mucha gente. Mucha gente posiblemente estaba alrededor de esa casa, por la puerta, por la ventana. Aún así, esa mujer no le importó.
sabía quién era Jesucristo, irrumpió esa cena y se fue a postrar a los pies de Cristo. Ella conocía su amor. Aquí podemos ver claramente que el Señor no rechaza al pecador que se rinde ante Él, hermano, sino que lo recibe con amor y misericordia. Pero aquí la pregunta es la siguiente. Se dice que esta mujer era una pecadora, pero ¿será que el resto no eran pecadores? Claro que sí, hermano, todos eran pecadores, a excepción de Jesucristo. Todos eran pecadores. Y como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, somos todos. Usted y yo, el fariseo y la mujer de mala vida, todos hemos pecado contra el Señor. Pero Cristo sabía y conocía el corazón de cada uno. Así que él aceptó aún así la invitación del fariseo. Escuchen lo que nos dice 1 Samuel 16:7. La gente juzga por la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Los demás que estaban afuera estaban juzgando a esa mujer. ¿Y quién es esta mujer que vino? Que irrumpió, que interrumpió esta actividad. Pero Jesucristo no se asustó. No dijo nada. Le permitió que ella hiciera ese acto de reverencia. Jesús no la rechazó como lo hacían los demás, hermano. Tampoco se escandalizó por su pasado, porque él lo conocía, sino que le permitió acercarse y expresar su arrepentimiento a él. Mientras el fariseo miraba con desprecio, Cristo miraba con compasión a esta mujer. Él no busca personas perfectas, hermanos, sino corazones humildes, dispuestos a ser transformados. Ninguno de nosotros somos perfectos, todos hemos pecado. Pero así como le abrió la puerta a esta mujer para que llegara, Él la recibió, hoy nos recibe a nosotros. Escuchen lo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 51:17. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Dios no rechaza un corazón arrepentido y quebrantado. Dice otra versión, contrito y humillado. ¿Cuántas veces hemos venido con un corazón contrito y humillado hacia el Señor? Es triste cuando escuchamos oraciones que vienen con altanería, dándole órdenes al Señor. Pero es todo lo contrario a lo que la palabra dice, con un corazón contrito y humillado. Y Juan 6:37 nos dice, al que a mí viene, no le echo fuera. A todo aquel viene, no le echa fuera. Hoy es el día del Señor. Hoy tenemos la oportunidad de los que no le conocen, venir a los pies de Él, aceptarle como su Señor y su Salvador. Y esto nos debe llevar a la siguiente reflexión, hermano. ¿Cómo estamos actuando nosotros? Como el fariseo con altivez, que miramos a la pecadora y la miramos con desprecio. ¿Cómo estamos actuando con nuestros familiares que son inconversos? Con las personas que no conocen al Señor. ¿Con misericordia o con bondad o con justicia? ¿O estamos actuando como el fariseo? Hermano, cuando reconocemos nuestra necesidad de gracia, aprendemos a tratar a otros con la misma paciencia que Dios nos muestra. Cuando yo soy consciente que necesito de la gracia, del perdón del Señor, porque he pecado, cada día peco, eso me tiene que hacer más paciente, porque posiblemente algunos que son un poco indiferentes con el Señor, quizás están en la situación que un día nosotros estuvimos. Entonces tenemos que ser misericordiosos y pacientes con nuestros hermanos que quizás son más difíciles, o hermanos que no quieren o no aman a Dios como nosotros consideramos que deberían de hacerlo, por las personas que no conocen al Señor Jesucristo. Y esto, hermano, nos lleva a la siguiente verdad en la historia, que es que el arrepentimiento genuino produce adoración sincera.
El arrepentimiento genuino produce una adoración sincera. Lucas 38 nos dice: llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Bueno, como les decía, este pasaje no dice que la mujer haya mencionado alguna palabra. No hay registro de eso. Pero no era necesario. Su actuar demostraba un arrepentimiento genuino. Es importante mencionar también que en la cultura del Antiguo Oriente, ungir con perfume era una señal de alto honor. O sea, eso no se hacía a cualquiera. Era hacia un invitado distinguido. Entonces, ungir a Jesús fue un acto de adoración. No una simple costumbre, era un gesto reservado para reyes, profetas y huéspedes de suma importancia. Lo que esa mujer hizo, lo hizo con un corazón contrito, humillado, sabiendo que era para el Salvador. Era una forma de mostrar humillación, adoración al único. Ella entendió lo que el fariseo no comprendió, que Jesús era más que un invitado. Jesucristo era su Salvador. Mientras el fariseo se presentaba con orgullo y juicio, la mujer se postraba con humildad. En el caso del fariseo, su corazón no estaba quebrantado, era indiferente. Escuchen lo que esta mujer, o vamos a ver lo que esta mujer hizo a nivel más detallado, que fue lo que el fariseo no hizo, y eso lo vamos a ver más adelante. Primero dice, en ese mismo pasaje, dice llorando. Hermano, no fue un llanto momentáneo, no fue que le salieron lágrimas, llorando, acongojada esa mujer, lloraba. Fue un derramamiento sostenido de sus lágrimas. Dice, se arrodilló detrás de él a sus pies. Es decir, una posición igual. Se postró ante el Señor. Es una muestra de reverencia a sus pies. Solo ten en mente eso. Parece algo sencillo esto. Pero esa mujer estaba postrada a los pies de Jesucristo. Y Jesucristo era un hombre. Dios, claro. Pero era un hombre. Y también sus pies se ensuciaban. Sus sandalias y sus pies se llenaban de polvo. O sea, era un hombre. Y esa mujer estaba postrada ante sus pies. Para nosotros puede esto verse como una historia, pero solo imaginémonos ese hecho. Esa mujer entra, cualquiera diría. O sea, a esa mujer sí la conocían como una muerte mala vida. Viene y se arrastra a los pies de Jesucristo. Cualquiera diría, esta mujer está loca. ¿Cómo va a venir de esa manera acá? Pero Jesucristo no hizo nada. Dice que sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús. La Reina Valera dice, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Sus lágrimas fueron abundantes como una lluvia. Es una expresión intensa de arrepentimiento y amor de parte de esta mujer. Dice que ella lo secó con sus cabellos. En este contexto, en ese tiempo, hermano, el cabello de la mujer simbolizaba su gloria y dignidad. O sea, que la mujer anduviera con su cabello suelto solo se dejaba cuando estaba de luto, cuando había luto o en el interior de su casa, en la privacidad de su casa. Entonces vemos que a esa mujer no le importó que la criticaran, soltó sus cabellos. Dice que sacaba las lágrimas de los pies del Señor. Esto expresa humildad absoluta, rendición y amor reverente. Esa mujer entregó su gloria a los pies de Jesucristo. Dice que no cesaba de besarle los pies. O sea, no era solo un beso. No cesaba de besarle. 1, 2, 3, muchas veces. Imaginen ese cuadro. Eso simboliza adoración, sumisión, un afecto profundo. Y por último nos dice que le ponía perfume o lo ungía con un perfume, dice la Reina Valera. Es decir, lo frotaba o aplicaba algún aceite perfumado. Esto es una señal de honra, purificación, como vimos, y consagración. Hermano, esta mujer mostró un arrepentimiento sin palabras. Fue con hechos, fue con lágrimas.
No presentó argumentos, sino solamente adoración. Su llanto fue más elocuente que 1000 oraciones vacías que quizás los fariseos hacían. Su quebranto es evidente al actuar. Y miremos lo que nos dice el Salmo 34 en el versículo 18. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Él rescata a los de espíritu destrozado. Él se acerca a los que tienen un corazón quebrantado. Y en Isaías 57:15 nos dice: el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice: yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Es el Señor, es Dios el que lo dice. El alto y majestuoso no desecha a un corazón arrepentido. El arrepentimiento genuino, hermano, no se muestra con palabras. Se muestra con un corazón verdaderamente rendido a Jesucristo. Decía el predicador Charles Spurgeon, escuchen: el arrepentimiento por el pecado no es algo que ocurre solo durante el periodo de convicción. O sea, no solo es cuando somos conscientes de nuestro pecado. El arrepentimiento es un dolor perpetuo. Y cuanto más avanzado es un cristiano, más se arrepiente de su pecado. Es una gran verdad, hermano. Entre más nosotros somos conscientes de nuestro pecado, cuando aborrecemos el pecado y comenzamos nosotros a crecer en santidad, es más fácil ver nuestro propio pecado. Hasta lo que era sutil, lo que parecía que era irrelevante, ese pecado que lo permitimos, nos damos cuenta que es horrible ante los ojos de un Dios que es santo, santo, santo. El problema es que casi siempre nos estamos comparando con el que está peor que nosotros. Pero nuestro ejemplo a seguir es Jesucristo, que vivió una vida perfecta, sin mancha. Él es nuestro ejemplo a seguir. Hermano, cuando más reconocemos la magnitud de nuestro pecado, más apreciamos la grandeza del perdón. Más apreciamos la grandeza del perdón. Tenemos que reconocer que somos pecadores, que hemos pecado, que cada día pecamos. Es cada día. Todos los días, por eso oramos y todos los días venimos a los pies de Cristo en oración, a decirle: Señor, perdóname. Por eso al iniciar este servicio, oramos por nuestros pecados, porque todos los días pecamos. Y quien dice lo contrario miente, dice la palabra de Dios. Pero esto nos lleva a la siguiente verdad. El verdadero amor hacia Cristo es el fruto visible de un corazón transformado por su gracia. El verdadero amor hacia Cristo es el fruto visible de un corazón transformado por su gracia. Cuando hemos sido transformados, debe haber evidencia del amor de Cristo en nuestras vidas, hermano. Si no hay evidencia de amor, creo que deberíamos de parar un poco y preguntarnos si realmente estamos rendidos a los pies de Cristo. Y en Lucas 7:39 continúa la historia y nos dice: cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Vemos aquí, hermanos, la actitud de crítica del fariseo, ¿verdad? Primero, él no dice: yo soy un pecador, y ella también. Él dice: ella es una pecadora. Y escuchen bien, eso lo dijo para sí, es decir, lo dijo en su mente. Él no fue que lo dijo audiblemente. Él lo dijo en su mente, para él. Es una pecadora. Pero Dios, que es omnisciente, que todo lo sabe, como lo dice el Salmo 139, versículo 4,
Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Antes de lo que usted ya va a decir o ya pensó, Él ya lo sabe. El Señor lo sabe todo, Él es omnisciente. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuamos en el pasado? ¿En nuestro presente? ¿En nuestro futuro? Él lo sabe todo. O sea, Él no fue algo que le vino de repente. Él todo lo sabe. Pero la historia continúa y dice: entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo: tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Vemos que aún después de ese pensamiento, que vemos que es de crítica y de duda de que si el Señor es un profeta, Él le dice: adelante, maestro. Como fariseo siempre mantiene su firmeza, su respeto, lo exterior, pero vemos lo que Él está pensando en su interior. Y aquí Jesucristo se dirige al fariseo y Jesús le contó la siguiente historia, nos dice. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas de plata a la otra. Sin embargo, ninguna de las 2 pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y le canceló la deuda. El Señor quiere hacer entender a este fariseo en la condición de su corazón, la necesidad de arrepentimiento que él tiene, igual que esta mujer. Y le da este ejemplo tan sencillo. El ejemplo, esta parábola, se explica por sí sola. Tenemos 3 personas. Uno que es el acreedor o el prestamista, ¿verdad? Dice que él le prestó dinero a 2 personas. Una dice que tenía 500 piezas de plata o 500 denarios. Y la otra tenía 50 piezas. Pero aquí, hermano, vemos que la diferencia equivale 10 a 1. Uno debía 10 veces más que el otro. Pero ¿qué nos dice la historia? Sin embargo, ninguna de las 2 pudo devolver el dinero. La traducción de la Reina Valera decía que ninguna de las 2 podía pagar la deuda. La deuda representa nuestro pecado ante el ojo de Dios. Sí, la persona que debía 50 piezas debía mucho. Son 50 días de trabajo de un hombre. Pero la persona que debía 500 piezas debía mucho más. Ambos debían mucho. Pero ni uno podía pagar esa deuda, igual que nosotros. Aunque el más vil pecador, así como el que quizás está luchando por vivir una vida santa, siempre peca. Ninguno de los 2 podemos pagar la deuda que solo Jesucristo pudo pagar en la cruz del Calvario. Eso nos dice esta historia. No se trata de dinero, quién debe más, sino de la misericordia. Vemos que lo hizo gentilmente, lo hizo el acreedor. Le perdonó la deuda con gentileza, con misericordia, con amor. Y Jesucristo continúa diciendo: ¿quién crees que lo amó más? Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Hermano, aquí aunque Simón respondió correctamente, él todavía no era consciente de su falta, de su necesidad de pecado. Él tenía una deuda, pero aún no era consciente de eso. Él creía que con su buena moral, con cumplir todos sus ritos, él era bueno, y como muchas personas piensan que yo soy bueno, no me meto con nadie, entonces yo no necesito ir a una iglesia, no necesito buscar de Dios, yo le oro. Pero se está autoengañando. Todos necesitamos de un Salvador. Un gran pastor dijo alguna vez: hasta que el pecado nos sepa amargo, Cristo no será dulce. Hasta que nuestro pecado no nos sepa amargo, Cristo no será dulce. Hasta que entendamos lo grave, horrible del pecado, no podremos deleitarnos en la solución.
Nos tiene que saber amargo el pecado, alejarnos de él y venir a Cristo para poder contemplarlo. Que el Señor nos quite esa venda de los ojos que no nos permite venir con todo nuestro corazón ante él. Y la historia continúa y dice: luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Vemos cómo el Señor le hace ver la diferencia entre la condición o el corazón de amor que le tenía esta mujer y el fariseo. O sea, mira, tú no fuiste amable conmigo. Y es importante mencionar que en este tiempo, hermano, en el Oriente, se tenía una costumbre. El anfitrión debía de recibir a la persona invitada primeramente poniéndole la mano en su hombro, como de bienvenida, y darle el beso de paz. Y dice que no lo hizo. Dice también que debían de ofrecerle agua para lavar sus pies, como le mencionaba anteriormente. Ellos venían de lugares lejanos, llenos de polvo. Entonces lavaban sus pies y se refrescaban también. Era una forma de cortesía para con el que llegaba. Tampoco se hizo. Y por último, tampoco lo ungió, que era una tercera forma de cortesía. Venir, ungirle. En otros casos dice que el invitado se le echaba un poco de esencia de rosas en la cabeza, dice, o un poco de incienso, o olivo en este caso, pero ninguna de todas estas cosas se hizo. Y el Señor se lo hace ver. Pero él continúa diciendo, le dice: te digo que sus pecados, ahora los de la mujer, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Y es importante que miremos esto aquí, hermano. Aquí, como hablamos, no es la magnitud del pecado, pero sí se demuestra que esa mujer era consciente de su pecado y eso se derramaba en muestras de amor hacia él, que no le importó venir a arrastrarse, llorar ante todos, soltar sus cabellos, ungir al Señor, gastar ese perfume tan caro, porque ella sabía que el Señor valía más que eso. No le importaba nada más que agradar a su Señor. Y es importante que miremos que Jesús no dijo que fue perdonada porque amó, sino que amó porque fue perdonada. El perdón se antepone al amor. Cuando tenemos conciencia del perdón de Dios, eso debe producir un amor genuino por el Señor. Escuchen lo que nos dice Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién nos amó primero? Jesucristo. Fue Él el que nos amó primero. Y en Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cómo mostramos nosotros amor, hermano? Guardando su mandamiento. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Su mandamiento es su palabra, que está en nuestra Biblia. Cada uno de los mandatos que Él nos da, esa es la muestra de amor que tenemos. ¿Qué nos dice el Señor? Ama a tu prójimo. ¿Estamos realmente amando a nuestro prójimo? ¿Estamos preocupados por su condición? ¿Estamos pendientes de su necesidad? ¿Estamos mostrando amor porque el que nos falló? ¿Estamos perdonando? ¿Hemos perdonado a alguien que nos tiene una deuda? O sea, que nos falló, pecó contra nosotros. Y quizás no somos los culpables nosotros. Pero ¿quién es el cristiano? ¿Él o nosotros? Nosotros. ¿Quién debe perdonar? Nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos perdón por gracia. Y en la iglesia está sirviendo con amor. Le estás sirviendo a tus hermanos.
Estás actuando con misericordia. Estás siendo cada día más como Jesucristo. Hermano, el amor es la respuesta natural de quien ha sido alcanzado por gracia. El amor es la respuesta natural de quien ha sido alcanzado con gracia. Si no tenemos amor, yo creo que es momento de que pensemos si realmente hemos sido salvos por gracia. ¿O será que nosotros estamos equivocados? Decía un predicador que el peor pecado es no reconocer su propio pecado. Cuando reconocemos nuestro pecado, eso nos debe de llevar a nosotros a querer agradar a ese Dios que nos perdonó, a amar lo que Él ama y a repudiar lo que Él repudia. Y eso debe ser evidencia en nosotros. Todos los que están a nuestro alrededor deberían de ver ese amor que nosotros tenemos. Y es interesante, hay una historia de una mujer cristiana holandesa que se llamaba Corrie de Boom. Dice que esta mujer estuvo o vivió en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, donde recuerden que los judíos eran perseguidos. Entonces esta mujer con su familia dice que agarraba o recibía a los judíos y los escondía en su casa para que no fueran asesinados o torturados. Pero dice que un día los encontraron y entonces los llevaron presos a un campo de concentración nazi. Dice que estando ahí, su hermana, que se llamaba Betsy, falleció por causa del maltrato que le daban. Era inhumano, había mucho maltrato. Esa gente hacía cosas que ni nos imaginamos por matar a todos los que eran judíos. Ella murió, pero dice que termina la Segunda Guerra Mundial. Recordemos, una mujer cristiana. Dice que esa mujer se dedica a evangelizar, a hablar de Dios, a hablar del perdón de Dios. Fue una de las cosas que ella más hacía. Y comienza a hablarle a la gente. Comienza a hablar en algunas iglesias. Comienza a predicar el evangelio. Pero dice que un día, de manera inesperada, llega un hombre. Y inmediatamente reconoce a ese hombre. Ese hombre era uno de los guardias que había sido causante de la muerte de su hermana. Dice que en ese momento, en su corazón, vino como una lucha interna. Ella lo despreciaba, habían causado la muerte de su hermana. Posiblemente vio todas las torturas que le hacían. Pongámonos en su lugar. Y dice que ella, recuerden, ella estaba predicando sobre el perdón. Dice que ese hombre se le acerca. Le dice, yo soy uno de esos hombres que trabajé de guardia. Y ella lo reconoce y le dice, excelente la palabra que has dado. Yo ahora soy cristiano y Dios me perdonó, le dice ese hombre. Pero le hace la siguiente pregunta, ¿tú puedes perdonarme? Hasta este punto todo estaba bien, pero dice que ella sentía ese repudio. Ella predicaba sobre el amor, sobre el perdón, pero eso era como una prueba de fuego. Dice que ella le oró al Señor en ese instante. Le oró, le dijo, Señor, dame ese amor que necesito para perdonar a este hombre. Dice que ella estiró su brazo y se lo dio. Y le dice, hermano, te perdono. Dice que en ese momento ella sintió como una electricidad corría sobre su brazo. Y era el poder del Espíritu Santo tocando su corazón. O sea, ese perdón fue genuino, hermano. En el momento quizás ella no quería hacerlo. Pero lo oró al Señor. Y el Señor le dio ese amor y esa misericordia. Y esa paz que solo puede el Señor dar. Y le pudo perdonar de corazón a ese hombre. Entonces la pregunta es, ¿será que nosotros realmente podríamos actuar de esa manera como esta mujer?
Si muchas veces venimos a la iglesia y no nos saludan y nos molestamos. Así que creo que es un buen tiempo para meditar en el Señor si hemos realmente actuado, estamos actuando con amor. Y como último punto tenemos que solo la fe en Cristo trae salvación y paz verdadera. En el versículo 48 y 50 nos dice que entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí: ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Primeramente vemos, hermanos, que Dios demuestra su deidad. Jesucristo, demuestra su deidad. Él dice: tus pecados te son perdonados. Adelante de todos los que estaban ahí, incluyendo al fariseo, que no creían que él era Dios. Él aún así le dice: tus pecados te son perdonados. Eso reafirma claramente la deidad de Cristo, porque solo Él puede perdonar. Solo Cristo puede pagar la deuda, o pagó la deuda, tanto del ladrón, del promiscuo, de la prostituta, del mentiroso, de todos nosotros. Pero también dice que los hombres que estaban en la mesa o estaban escuchando murmuraban y decían: ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y al final el Señor Jesús le dijo a esta mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado. Hermano, esta mujer no fue perdonada por el perfume, por sus lágrimas, por todo lo que Él hizo a los pies de Jesucristo. No, ella fue perdonada por su fe en Jesucristo. Es su fe, porque la salvación no depende de obras humanas, hermano. Es solo de Cristo. Romanos 5:1 nos dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Qué dice? Que tenemos paz con Dios gracias a ¿qué? A lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Qué hizo por nosotros? Murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Es por eso que tenemos paz. Y como he explicado en otras ocasiones, no es, hermano, esta paz no es ausencia de problema. Esta paz es que somos reconciliados con Dios. Y eso produce paz. Éramos hijos de ira. Ahora somos hijos de Dios. Estamos reconciliados. Y esa es la paz que ahora tenemos. Somos salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo. Y sabemos que es un regalo inmerecido. No hemos hecho nada para merecerlo. Y Efesios 2, 8, 9, este versículo que todos conocemos, nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obra, hermano. No importa qué tan bueno sea, no es por obra. Tienes que creer en Jesucristo. Es el único, es el camino, la verdad y la vida. Es Jesucristo. Por lo que hizo en la cruz del Calvario, no por nuestra obra. Decía Juan Calvino: depravado por naturaleza, pecador por mi elección. Somos pecadores porque elegimos pecar, pero somos salvos por gracia, salvos por esa gracia inmerecida. Y para ir concluyendo, hermano, entonces en esta historia logramos ver un contraste entre dos actitudes: la de un fariseo orgulloso que no miraba la condición de su pecado, la necesidad de un Salvador, y de una mujer pecadora de mala vida que se humilló ante los pies del Señor. Y el Señor mostró gracia para con ella. La pregunta es: ¿de qué lado estamos? ¿Cómo estamos actuando? ¿Como el fariseo o como la mujer pecadora? Y como aplicación, hermanos, tenemos, la vamos a leer en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 18, y Efesios 5, del versículo 1 al versículo 2. Dice así Primera de Juan 3, versículo 18.
Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Es claro, no es por palabras, de nada sirve, hermano. Hablar bonito, hablar del amor es fácil, vivirlo. Así como el ejemplo de esta historia que vimos es otra cosa. Y Efesios 5 del 1 al 2 nos dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Se ofreció como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Solo Él podía saciar la justicia de Dios. Nosotros no. Por eso cuando venimos ante Él, todo lo pedimos en nombre de Jesucristo, porque no es por nuestros méritos, no es por nuestra obra. Bueno, sí es por una obra, pero la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces les dejo algunas preguntas de aplicación para que meditemos en ello y quizás en los grupos pequeños también podamos compartir un poco. Estoy dejando que la magnitud del perdón de Dios transforme mi corazón y se refleje en un amor creciente hacia Él cada día. ¿Qué actitudes debo de cambiar en mi vida para reflejar mejor el amor que he recibido de Dios? Autoevaluemos y miremos qué actitudes no muestran amor. ¿De qué maneras puedo mostrar amor práctico a los hermanos más allá de solo asistir? Amor práctico en su iglesia. ¿Qué pasos puedo tomar esta semana para que mi amor hacia Dios sea más visible y tangible? No esperemos, hermanos, es tiempo. Les animo a que inviten quizás algún hermano, platiquen con él, le pregunten cómo están. Que estén pendientes un poco más de las necesidades de otros y dejemos de pensar en nosotros mismos. Suficiente hemos tenido de nosotros mismos. Que Dios nos ayude con una conciencia y claridad de lo horrible que es nuestro pecado y que cada día nos ayude a crecer en amor hacia Él. Un amor genuino, un amor rendido a sus pies. Acompáñenme en oración. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu maravillosa palabra, Señor. Le ruego, Padre, que nos ayude, Señor. Somos tan débiles, Señor, tan frágiles. Nuestra mente y nuestro corazón se desvía con facilidad a lo que es vil, a lo que es vano. Y no ve lo que es eterno, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos pecado. Muchas veces, hasta cuando nos arrepentimos, lo hacemos de la manera incorrecta. Cuando oramos, lo hacemos de una manera superficial. Cuando pedimos perdón, lo hacemos sin un corazón contrito y humillado. Señor, danos esa conciencia con la ayuda de tu Santo Espíritu, de tu gracia salvífica, de lo que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Señor, por tu inmensa bondad. No merecíamos nada. Hoy estamos acá, Señor, escuchando tu palabra. Hoy nos tienes acá. También, Señor, le pido por cada uno de los hermanos que hoy no te conocen. Por cada una de las personas que nos visitan, Señor. Si no te conocen, ten misericordia de ellos, Señor. Para que puedan
quitar las vendas de sus ojos, Señor, y puedas darle un corazón sensible a su presencia, que le permita reconocer su pecado, arrepentirse genuinamente y venir a tus pies, Señor, y recibir ese perdón y esa salvación que solo puede venir de usted, de su Hijo amado Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros, Señor. Gracias, Padre. Todo esto se lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén y amén.